Una mujer multimillonaria dijo, «Tu mamá me dio esta dirección», y luego tocó a la puerta de un padre soltero. La sonrisa del propietario lo decía todo. Victoria Sánchez, empresaria multimillonaria, consejera delegada de uno de los mayores grupos de inversión de España, intocable, estaba de pie en el patio de un taller mecánico que olía a aceite quemado y a café viejo. Sus tacones de diseño arañaban el suelo de cemento. Su mundo se desmoronaba. La habían estafado, la habían dejado fuera, la habían atrapado. Y la única persona que podía ayudarla era un mecánico con los vaqueros manchados de grasa que ni siquiera sabía quién era ella. Esto no es un cuento de hadas. Esto es lo que ocurre cuando el poder encuentra a su igual, cuando la riqueza se vuelve inútil, y cuando la mujer más fuerte de la sala comprende que no puede ganar sola. Las luces de neón del taller de Daniel Herrero parpadearon 2 veces antes de quedarse encendidas con su habitual brillo apagado. Un recordatorio de que siempre pensaba en cambiarlas, pero nunca encontraba el momento. Las herramientas colgaban ordenadas en la pared de tablero perforado, cada una en su sitio exacto después de usarla. Un ritual que llevaba 7 años manteniendo desde que abrió el taller en el pequeño pueblo de Valdecañas, en la provincia de Toledo. Orden, rutina, control. Esos eran los pilares que sostenían su pequeño mundo. A sus 32 años, Daniel había aprendido a medir su vida en términos prácticos. Horas trabajadas, facturas pagadas, responsabilidades cumplidas. Sus manos, permanentemente manchadas de aceite de motor que ningún jabón lograba borrar del todo, contaban la historia de un hombre que entendía las máquinas mejor que a las personas. Los motores no mentían. No se marchaban. Simplemente se averiaban de maneras predecibles que el trabajo duro podía arreglar. El reloj de pared marcaba las 8:45 de la tarde, más tarde de lo que había planeado. Su hija Emma ya estaría en casa de su madre, probablemente terminando los deberes en la mesa de la cocina, la misma mesa donde él había hecho los suyos 20 años atrás. El pensamiento le provocó la presión familiar en el pecho, esa angustia constante de baja intensidad propia de ser padre soltero, el miedo de estar fallándole a ella por trabajar demasiado, por no ser suficiente. Daniel se limpió las manos con un trapo rojo y repasó el trabajo del día. El SEAT de la señora Catalina estaba en el segundo foso, con la revisión casi terminada. La furgoneta del joven Torres necesitaba pastillas de freno. Lo haría a primera hora del día siguiente. Problemas simples, soluciones claras. Ese era el idioma que hablaba con fluidez. Estaba alcanzando el interruptor de la luz cuando lo oyó. El crujido de la grava bajo unos neumáticos en el aparcamiento. Se le tensó la mandíbula. Ya había echado el cierre de la entrada principal y dado la vuelta al cartel de cerrado. Quien fuera, estaba o desesperado o era incapaz de leer. A través del cristal sucio de la puerta del garaje vio cómo los faros barrían el aparcamiento. Un coche negro. Caro, a juzgar por las formas. Definitivamente no era de por aquí. Valdecañas no solía ver muchos coches de lujo, salvo algún turista de paso camino de algún sitio más interesante. El motor se apagó. La puerta del coche se abrió y se cerró con ese sonido sólido y contundente que solo tienen los coches alemanes. Daniel no se movió, mirando a través del cristal como una figura salía del asiento del conductor. Incluso desde aquella distancia, incluso con la luz mortecina del atardecer, podía ver que aquella mujer no encajaba aquí. Se movía con una especie de gracia deliberada que parecía casi coreografiada, aunque sus pasos eran más lentos de lo normal, lastrados por el agotamiento o el estrés, o ambas cosas. Llevaba un abrigo color crema que probablemente costaba más de lo que él ganaba en un mes, y su cabello oscuro recogido en un moño que había empezado el día perfecto pero se había ido deshaciendo poco a poco. Miró la dirección en un papel que tenía en la mano, luego el taller, luego de nuevo el papel, como si estuviera rogando que las dos cosas no coincidieran. El instinto de Daniel fue quedarse quieto, esperar, dejar que ella se diera cuenta de su error y se marchara. Tenía cero interés en cualquier problema que hubiera traído a alguien como ella hasta su puerta. La gente rica tenía problemas de gente rica, y esos problemas eran invariablemente costosos y complicados de maneras para las que él no tenía tiempo. Pero entonces ella levantó la vista directamente hacia la ventana donde él estaba,
y algo en su expresión lo detuvo en seco. No era exactamente miedo, ni tampoco súplica. Era algo más difícil de definir, una especie de agotamiento determinado, la expresión de alguien que se había quedado sin opciones pero se negaba a quedarse sin lucha. Se acercó a la puerta lateral, la que daba al pequeño despacho donde él guardaba los archivos y de vez en cuando fingía hacer papeleo. Su llamada fue firme, profesional, la llamada de alguien acostumbrada a que las puertas se abrieran para ella. Daniel esperó 5 segundos, luego 10, con esa parte testaruda de él resistiendo por principio. Pero la llamada volvió, con el mismo ritmo, con la misma seguridad, y se encontró caminando hacia la puerta en contra de su mejor criterio. Cuando la abrió, el olor llegó primero. Perfume caro cortando el bouquet permanente del taller, aceite y metal y café viejo. Ella estaba a su altura, con ojos oscuros que lo evaluaron en un solo vistazo antes de suavizarse ligeramente. Daniel Herrero. Su voz era controlada, profesional, pero él captó el temblor debajo, la grieta microscópica en la fachada. Estamos cerrados. Su tono sonó más brusco de lo que pretendía, pero no lo suavizó. Ya lo sé. Lo siento. Joe. Hizo una pausa y él la vio recalibrarse, eligiendo sus palabras con cuidado. Su madre me dijo que viniera aquí. Eso lo detuvo en seco. Mi madre. Pilar Herrero. Hablamos esta tarde. Dijo la mujer y sacó el teléfono, buscó un momento y le mostró la pantalla. Era una conversación de mensajes con el número de su madre. El último mensaje decía: mi hijo tiene un espacio encima del taller. No es gran cosa, pero es seguro. Ve allí. Calle del Molino 12. Daniel sintió que algo se movía en su pecho. Esa mezcla familiar de amor y exasperación que su madre siempre le inspiraba. Claro que había hecho eso. Claro que había mandado a una completa desconocida a su puerta sin avisar, sin preguntar, simplemente asumiendo que él se encargaría. ¿Quién es usted?, preguntó, aunque una parte de él ya estaba sumando las piezas. El coche caro, el abrigo de diseño, el agotamiento hasta los huesos que el dinero no podía disimular. Victoria Sánchez. Lo dijo como si debiera significar algo, y quizás lo hacía, pero Daniel no seguía las noticias de negocios ni las páginas de sociedad. Para él, era simplemente otra persona con un problema que no necesitaba. ¿Y qué necesita, señorita Sánchez? Su compostura se quebró solo un poco, lo justo para que él viera a la persona real debajo. Necesito un lugar donde quedarme, solo esta noche, quizás 2. Puedo pagar. Yo no alquilo habitaciones. Empezó a cerrar la puerta, pero ella levantó la mano, sin tocarla, simplemente manteniéndola en el espacio entre ellos. Por favor. Su madre dijo que usted era buena persona, que ayudaba a la gente. Mi madre dice muchas cosas. Dijo que usted entendería lo que es cuando todo se derrumba a la vez. Las palabras aterrizaron como un puñetazo, precisas y devastadoras. Daniel apretó la mano en el marco de la puerta. Su madre no tenía ningún derecho a contarle a una extraña cosa sobre su vida, sobre la marcha de la madre de Emma, sobre los años de reconstruirse desde cero. Victoria debió ver algo en su cara porque continuó, con la voz más baja, más urgente. Me estafaron. El estudio que pagué por 6 meses por adelantado, el propietario me dejó fuera y exigió otros 12.000 euros para tramitar mi acceso. Cuando me negué, cuando amenacé con acciones legales, cambió las cerraduras y metió mis cosas en un almacén. Tengo contratos. Tengo pruebas, pero es viernes por la noche y todo está cerrado hasta el lunes, y no tengo a dónde ir. Lo dijo todo de un tirón. Hechos expuestos sin dramatismo. Y algo en esa franqueza atravesó sus defensas. ¿Qué hay de un hotel? Incluso mientras lo decía, sabía que era una evasiva. Lo intenté. ¿Hay algún tipo de congreso regional? Todo en 40 kilómetros a la redonda está completo. Debió de verle flaquear porque añadió rápidamente: no daré ningún problema. Solo necesito algún sitio seguro donde dormir mientras me organizo. Daniel la miró de verdad, y vio más allá de la ropa cara y el exterior pulido a la persona que había debajo. Estaba asustada, esforzándose por no mostrarlo,
pero asustada. Y a pesar de cada razón lógica para decir que no, a pesar de las complicaciones que esto inevitablemente traería a su ordenada vida, se encontró haciéndose a un lado. El altillo no está terminado, dijo con brusquedad. No hay calefacción excepto la que sube del taller. Hay un baño, pero el agua caliente es impredecible. Es perfecto. El alivio en su voz era tan desnudo, tan real, que tuvo que apartar la mirada. Vamos, le enseño. La llevó a través del taller, agudamente consciente de cómo debía verse todo desde sus ojos. El cemento lleno de manchas de aceite, las herramientas desperdigadas, la vieja cafetera en el rincón que había estado allí cuando él compró el local. Ese era su reino, el pequeño imperio que había construido desde cero, y junto a ella de repente se sentía destartalado. Las escaleras al altillo eran exteriores, una estructura metálica atornillada al lateral del edificio que resonaba hueca bajo sus pasos. Daniel abrió la puerta de arriba y encendió la luz, revelando el espacio que llevaba 3 años pensando en reformar y al que nunca había llegado. Era una sola habitación grande, quizás 40 metros cuadrados, con vigas vistas y paredes sin terminar. Un pequeño baño ocupaba una esquina, con la puerta colgando ligeramente torcida de sus bisagras. Había un futón que había comprado en un mercadillo, una pequeña nevera que zumbaba demasiado fuerte, y una ventana que daba al solar vacío detrás del edificio. No es gran cosa, dijo de nuevo, sintiendo la necesidad de disculparse por su insuficiencia. Es seguro. Victoria caminó hasta el centro de la habitación, girando despacio para verlo todo. Es todo lo que necesito ahora mismo. Daniel la observó, a esa extraña mujer con su abrigo caro de pie en su altillo sin terminar, y se preguntó en qué demonios lo había metido su madre. Hay mantas en ese armario, dijo, señalando. La cafetera funciona aunque va despacio. El baño es temperamental. Mueva el tirador si el váter sigue corriendo. Gracias. Se giró para mirarlo y por primera vez desde que había aparecido en su puerta, sonrió. Era una sonrisa pequeña, cansada y agradecida, y transformó por completo su cara. Lo digo en serio. Gracias. Él asintió, de repente incómodo con su gratitud, con la intimidad de ese momento. Eche el cerrojo después de que me vaya. Estaré aquí a las 7 mañana si necesita algo. Daniel. Lo detuvo cuando llegaba a la puerta. Su madre tenía razón sobre usted. No le preguntó qué quería decir. No quería saberlo. Solo asintió de nuevo y se fue, con sus pasos resonando en las escaleras de metal. En su furgoneta, sentado en el aparcamiento oscuro, llamó a su madre. Contestó al primer tono. Te encontró. Mamá. ¿Qué demonios? El lenguaje, Daniel. No puedes mandar a desconocidas a mi taller sin avisar. No es una desconocida. Es la nieta de Dolores Morrison. ¿Recuerdas a Dolores, del club de lectura? Victoria está en apuros y necesitaba ayuda, y sabía que serías demasiado cabezota para ofrecerla si te pedía permiso. Daniel se pellizcó el puente de la nariz, luchando contra el dolor de cabeza que sentía formarse. Podría ser cualquiera. Podría ser peligrosa. Ay, por favor. Esa chica es tan peligrosa como un gatito. Un gatito muy estresado y muy asustado al que ha aprovechado un sinvergüenza de propietario. Eso no es problema mío. Daniel Miguel Herrero, te crié mejor que eso. El uso de su nombre completo lo hizo sentir como si tuviera 10 años, pillado rompiendo ventanas con una pelota de fútbol. Es complicado, mamá. La vida es complicada. Eso nunca te ha impedido hacer lo correcto antes. Tengo a Emma en quien pensar. ¿Y qué lección le estás enseñando a Emma si rechazas a alguien que necesita ayuda? ¿Que el dinero te hace intocable? ¿Que las personas distintas a nosotros no merecen nuestro tiempo? Eso no es justo. La voz de su madre se suavizó. Lo justo es asegurarse de que esa joven tiene un lugar seguro donde dormir mientras lucha contra alguien que intentó engañarla. Dale una oportunidad, cariño. Puede que te sorprenda. Después de colgar, Daniel se quedó en la furgoneta otros 10 minutos, mirando la luz en la ventana del altillo.
Podía ver a Victoria moviéndose, silueteada contra el cristal sin cortinas, y se preguntó qué estaría pensando, cómo había llegado hasta allí, qué clase de batalla estaba a punto de librar. No era su problema. Se lo dijo a sí mismo. Ella se iría en 1 o 2 días, volvería a su vida real, y todo volvería a la normalidad. Todavía se lo estaba repitiendo cuando arrancó la furgoneta y condujo hasta su casa. Pero algo le decía, en lo más profundo, que ninguna de las dos cosas era verdad. La mañana siguiente llegó fría y despejada, con escarcha cubriendo el aparcamiento en una fina capa cristalina que crujía bajo las botas de Daniel. Llevaba despierto desde las 5:30, con ese reloj interno que se negaba a reconocer los fines de semana, y había parado en la panadería del pueblo a comprar café y bocadillos de tortilla por un impulso que no quería examinar demasiado de cerca. El taller seguía cerrado cuando llegó, sin señales de movimiento en el altillo de arriba. Entró por la puerta lateral, puso la cafetera y estaba poniéndose el mono de trabajo cuando escuchó pasos en las escaleras metálicas. Victoria apareció en el umbral un momento después, con un aspecto significativamente diferente al de la noche anterior. Se había cambiado a unos vaqueros y un jersey sencillo, con el pelo recogido en una coleta y la cara sin maquillaje. Parecía más joven de algún modo, más real, y también más agotada. «Buenos días», dijo, con la voz ronca por el sueño. «Hay café listo». Él señaló hacia la cafetera. «Y un bocadillo si quieres. De tortilla». Ella miró la bolsa manchada de aceite como si contuviera un tesoro. «No tenías por qué hacer eso. No sabía si tenías comida». «No tengo». Cogió la bolsa y luego se detuvo. «¿Qué te debo por la noche, por esto?» «Nada». «Daniel, puedo pagar». «He dicho nada». Se giró, ocupándose en organizar herramientas que no necesitaban organización. «Considéralo un favor a mi madre». Cayeron en un silencio incómodo roto solo por el burbujeo de la cafetera. Daniel se encontraba hiperactivo, consciente de su presencia, esta extraña en su espacio, alterando su rutina. Llevaba tanto tiempo solo en este taller que tener a otra persona allí se sentía casi como una intrusión. «Necesito hacer unas llamadas», dijo Victoria finalmente. «Averiguar cuál es mi próximo movimiento. ¿Hay algún lugar donde pueda trabajar? Tengo el portátil. Hay un escritorio en el despacho». Señaló hacia la pequeña habitación al lado del garaje. «Está desordenado, pero hay wifi. La contraseña está en la pared». Se pasó la mañana haciendo el trabajo de frenos en la furgoneta del chico Torres, agradecido por el ritmo familiar del trabajo físico, la forma en que acallaba su mente. Pero no podía evitar escuchar fragmentos de sus conversaciones mientras pasaban las horas. «Sí, tengo el contrato firmado aquí mismo. Completamente ilegal. No me importa lo que diga. Mi abogado está fuera del país hasta el miércoles. Por eso lo estoy gestionando yo misma». Su voz permanecía calmada durante todo el rato, profesional y controlada. Pero él podía escuchar el acero debajo. Esto no era alguien suplicando ayuda. Era alguien planeando una guerra. Alrededor de las 10, ella salió del despacho con el portátil bajo un brazo y una carpeta de cuero bajo el otro. «¿Puedo preguntarte algo?» Daniel levantó la vista del calibrador de freno que estaba reconstruyendo. «Depende de la pregunta». «¿Sabes algo de derecho inmobiliario, derechos de arrendatarios?» «No es lo mío». «¿Y de contratos? ¿Has tenido alguna vez que hacer cumplir un contrato cuando alguien lo violó?» Pensó en los proveedores que habían intentado engañarle a lo largo de los años, en los clientes que se habían negado a pagar, en las pequeñas batallas interminables de tener un negocio. «Ven a ver esto». No era exactamente una petición, pero tampoco era una orden. Era más bien una invitación de alguien acostumbrado a que la gente siguiera su iniciativa. En contra de su mejor criterio, Daniel se limpió las manos y la siguió hasta el despacho. Había transformado el desordenado espacio en algo parecido a una sala de operaciones. Los documentos estaban extendidos por el escritorio en pilas organizadas. Su portátil mostraba lo que parecía una hoja de cálculo,
y de alguna manera había encontrado una pizarra blanca del armario de almacenaje y había empezado a trazar una línea de tiempo. Este es el contrato de arrendamiento, dijo, señalando una pila de papeles. Firmado por ambas partes, notariado, completamente legal. Pagué 6 meses por adelantado, 18.000 euros, por un estudio en el edificio Morrison del centro de Ávila. Daniel soltó un silbido suave. 18.000 por 6 meses. Es una ubicación privilegiada. Planta baja, recién reformado. Perfecto para lo que necesitaba. Sacó otro documento. Este es el recibo de ese pago, con fecha de hace 3 semanas. ¿Y esto? Golpeó un correo electrónico impreso con el dedo. Es el propietario, Marcos Vidal, exigiendo otros 12.000 euros por lo que él llama gastos de tramitación de acceso. Eso no está en el contrato. En ninguna parte. Es completamente inventado. Cuando me negué, cuando me presenté con mi abogado al teléfono amenazando con acciones legales, cambió las cerraduras en menos de 1 hora. Mi mobiliario, mi equipamiento, mis archivos, todo está cerrado dentro. Daniel repasó los documentos, su ojo de mecánico para los detalles captando cosas que no encajaban del todo. Este contrato dice que el espacio debía estar disponible el día 15. Exacto. Pero no recibiste las llaves hasta el día 20. Dijo que había retrasos con la inspección final. Y le pagaste directamente, no a través de una empresa gestora. La expresión de Victoria se agudizó. Lo estás viendo también, ¿verdad? ¿Viendo qué? El patrón. Se giró hacia su portátil y sacó lo que parecían registros públicos. Empecé a investigar esta mañana. Marcos Vidal posee 4 propiedades en el centro de Ávila. En los últimos 18 meses, se han presentado 7 denuncias contra él por problemas similares. Honorarios inesperados, depósitos retenidos, rescisiones anticipadas de contratos. Ninguna prosperó porque las cantidades eran lo suficientemente pequeñas como para que la gente simplemente lo asumiera como una pérdida en lugar de pelear. Pero 18.000 euros no es pequeño. Exactamente. Se volvió codicioso. O quizás me vio y pensó que era un blanco fácil. Chica rica de fuera, probablemente no va a armar escándalo. Probablemente tiene seguro para cubrirlo. Su sonrisa fue afilada, depredadora. Calculó mal. Daniel se encontró atraído por el puzzle a pesar de sí mismo. ¿Y tus cosas de dentro? No puedes hacer que la policía le obligue a dejarte entrar. Asunto civil, dijeron. Necesito una orden judicial, lo que significa esperar hasta el lunes como muy pronto, luego presentar la solicitud, luego esperar una vista. Mientras tanto, me está cobrando gastos de almacenamiento, 200 euros al día, por mantener mis pertenencias en lo que ahora llama almacenamiento no autorizado. Daniel buscó una palabra lo suficientemente fuerte. Eso es extorsión. Eso es el capitalismo. El tono de Victoria era seco, casi divertido. Bienvenido a lo que ocurre cuando alguien cree que puede comprar su salida de las consecuencias. Lo dijo sin autocompasión, simplemente exponiendo hechos, y Daniel tuvo que reevaluarla de nuevo. No era una víctima indefensa. Era una luchadora que había sido derribada temporalmente y ahora estaba planeando su contraataque. Entonces, ¿cuál es tu plan? El lunes presento una demanda de medida cautelar urgente. El martes, asumiendo que el juez falle a mi favor, recupero acceso a mis pertenencias. El miércoles presento una demanda formal por el importe total más daños. Para el viernes, Marcos Vidal se da cuenta de que eligió a la persona equivocada para estafar. Era un buen plan, lógico y metódico, pero Daniel vio el fallo inmediatamente. Eso asume que puedes probar que violó el contrato. ¿Y si dice que acordaste los honorarios verbalmente? La confianza de Victoria vaciló solo un segundo. Tengo el contrato. Tengo los correos. Que prueban lo que acordaste, no lo que no acordaste. Dirá que estás mintiendo. Tú dirás que él miente. Y se convierte en su palabra contra la tuya. Entonces, ¿qué harías tú? La pregunta lo pilló desprevenido. Yo soy mecánico, no abogado.
Exactamente. Tú arreglas cosas que están rotas. ¿Cómo arreglarías esto? Daniel miró los documentos de nuevo, su mente trabajando el problema como trabajaría el diagnóstico de un motor. Empieza con lo que sabes. Identifica los puntos de fallo. Encuentra el apalancamiento. Necesitas pruebas de que ha hecho esto antes, dijo despacio. No solo denuncias, pruebas reales. Correos, mensajes de texto, conversaciones grabadas con otros arrendatarios. Construir un patrón de comportamiento que un juez no pueda ignorar. No tengo acceso a otros arrendatarios. Pero tienes las direcciones de las propiedades, y es sábado, lo que significa que la gente está en casa. Sacó su teléfono y abrió la aplicación de mapas. Te presentas en esos edificios, llamas a las puertas, hablas con la gente. Alguien hablará contigo. Victoria lo miró fijamente. Eso es realmente brillante. Es trabajo de detective básico. Es más de lo que sugirió mi abogado. Ya estaba recogiendo sus cosas, completamente transformada en energía. ¿Vendrás conmigo? ¿Qué? No. Tengo trabajo. Por favor. No conozco este pueblo. No conozco a esta gente. Pero ellos hablarán contigo. Eres de aquí. Eres de confianza. Pareces. Señaló sus monos, sus manos manchadas de aceite. Pareces real. Lo soy real. Exactamente. ¿Y yo? Miró hacia abajo, incluso con vaqueros y jersey, claramente cara. Claramente diferente. Yo no lo soy. Ven conmigo solo unas horas. Ayúdame a encontrar gente que hable. Daniel debería haber dicho que no. Debería haberle recordado que tenía un negocio que dirigir, una hija que recoger, una vida que no incluía hacer de detective para multimillonarias varadas. En cambio, se oyó decir, deja que eche el cierre. Fueron de puerta en puerta durante horas, recorriendo los edificios de Vidal por el centro de Ávila. Algunos no abrieron. Otros entreabrieron la puerta lo justo para decir que no sabían nada. Fue en el segundo edificio donde encontraron su primer gran golpe. La mujer que abrió era de mediana edad, con uniforme de enfermera, claramente recién llegada de un turno de noche. Se llamaba Sandra, y cuando Victoria le explicó quién era y por qué estaba allí, la expresión de Sandra pasó de desconfiada a de total complicidad. Marcos Vidal, dijo, casi escupiéndolo. Ese malnacido. Y entonces les contó todo. 3 años de subidas de renta injustificadas, honorarios inventados, amenazas de desahucio cuando se negaba a pagar. El mes pasado me cobró 200 euros por lo que llamó una evaluación de mantenimiento del edificio. Cuando pregunté para qué era, dijo que era por la moqueta del pasillo. El pasillo no tiene moqueta, observó Daniel. Exacto. La risa de Sandra fue amarga. Me negué a pagar. Amenazó con echarme. Tuve que buscar asistencia jurídica solo para que se echara atrás. Sandra desapareció en el dormitorio y regresó con una carpeta gruesa de papeles. 3 años de sus tropelías, aquí mismo. Llévate lo que necesites. En el siguiente edificio encontraron a Marcos, un estudiante universitario al que le habían cobrado 3 veces por la misma reparación después de que la antigua caldera del edificio inundara su piso. En el complejo comercial encontraron a Clara Rodríguez, cuyo negocio de limpieza había sido bloqueado cuando se negó a pagar un recargo por uso comercial que apareció misteriosamente en su tercer mes de arrendamiento. Cada persona tenía una historia. Cada historia tenía documentación. Y cuando el sol empezaba a ponerse, habían hablado con 9 personas y recopilado suficiente evidencia para llenar un maletín. Daniel condujo de regreso al taller en silencio, los dos agotados, los dos funcionando con adrenalina y café. No puedo creer que la gente simplemente nos hable así, dijo Victoria mientras entraban al aparcamiento. Les diste la oportunidad de luchar. La gente normalmente no la tiene. Lo miró de verdad, con una mirada que lo dejó expuesto de un modo que no sabía explicar. Tú has hecho esto antes, ¿verdad? Ayudar a personas. Yo arreglo coches. No te pregunté eso. Daniel mató el motor, mirando fijamente la puerta cerrada del taller.
Cuando la madre de Emma se fue, no tenía nada. Sin ahorros, sin plan, sin idea de cómo ser padre soltero. La gente me ayudó. Mi madre, obviamente. Pero también desconocidos. La mujer del supermercado que me dejó pagar más tarde cuando el dinero escaseaba. El maestro que dio clases particulares a Emma gratis. Los otros mecánicos que me mandaron trabajo cuando estaba empezando. Hizo una pausa. No olvidas eso. Y cuando tienes la oportunidad de devolver el favor, lo haces. Incluso para alguien como yo. Necesitabas ayuda. Eso es todo lo que importa. Victoria guardó silencio durante un largo momento. Luego dijo suavemente, estaba equivocada contigo. ¿Qué quieres decir? Cuando tu madre me dio tu dirección, cuando vi este lugar, pensé. Se rió, avergonzada. Pensé que sería sencillo, sin complicaciones, alguien a quien podría pagar y olvidar. Y ahora creo que eres la primera persona honesta que he conocido en mucho tiempo. Daniel no supo qué decir a eso, así que no dijo nada. Salieron de la furgoneta, el aire frío y cortante después del calor de la cabina. Victoria se detuvo al pie de las escaleras del altillo. Voy a ganar esto, ¿sabes? Con lo que hemos recopilado hoy, no hay forma de que Vidal pueda alegar que fue un malentendido. Está acabado. Me alegra escucharlo. Y cuando gane, cuando recupere mi estudio y vuelva a tener mi vida encaminada, te pagaré por esto, por todo. No quiero tu dinero, Victoria. Entonces, ¿qué quieres? Él miró hacia arriba, hacia el altillo, hacia la ventana donde ardía una sola luz. Y pensó en su vida, en las rutinas cuidadosas, en el espacio controlado, en las paredes que había construido para mantener el mundo a una distancia manejable. Esta mujer había atravesado todo eso en menos de 24 horas, y en lugar de resentirlo, se encontraba casi agradecido por la interrupción. Quiero que ganes, dijo finalmente. Con eso es suficiente. Ella sonrió, esa sonrisa pequeña y cansada que transformaba su cara. Entonces será mejor que no te decepcione. Subió las escaleras y Daniel esperó hasta que estuvo dentro y la puerta cerrada con llave. Luego volvió a su furgoneta y condujo a casa, con la mente todavía llena de documentos legales y arrendatarios indignados. Pero esa noche, mientras Daniel se quedaba dormido, algo le inquietaba. Una sensación que no lograba sacudirse. Porque en todo aquel día, en todas aquellas conversaciones, en toda aquella documentación que habían reunido juntos, había algo que ninguno de los dos había visto todavía. Algo que Marcos Vidal escondía. Algo mucho más oscuro de lo que cualquiera de los dos imaginaba. Y cuando saliera a la luz, lo cambiaría absolutamente todo. El domingo amaneció con lluvia, ese tipo de llovizna persistente que tiñe el mundo de gris y hace que todo pese más. Daniel se despertó con Emma rebotando en su cama a las 6:30, sus pequeñas manos sacudiendo su hombro con el entusiasmo imparable que solo una niña de 7 años puede tener antes del amanecer. Papá, despierta. La abuela dice que vamos a hacer tortitas. Él gimió, poniéndose la almohada sobre la cabeza. Es domingo, Em. El domingo existe precisamente para dormir. No cuando la abuela está aquí. Emma le arrancó la almohada de un tirón, con sus rizos oscuros salvajes alrededor de la cara y su sonrisa de dientes separados imposible de resistir. Ya está en la cocina. Y dijo que tienes a una señora viviendo encima del taller y que quiero conocerla. Daniel se incorporó tan rápido que casi le dio un cabezazo a su hija. La abuela dijo que hay una señora que necesita ayuda y que tú la estás ayudando, y que eso es lo que hacen las buenas personas. Emma lo recitó como un discurso memorizado, que probablemente lo era. ¿Puedo conocerla, por favor? La abuela dice que es simpática. 20 minutos después, Daniel estaba en la cocina contemplando cómo su madre Pilar Herrero había tomado el mando de sus fogones como si fueran suyos. Masa de tortitas en un cuenco, bacon chisporroteando en la sartén, y su madre de pie frente a los fuegos como una general comandando tropas. Buenos días, cariño, dijo sin darse la vuelta. El café está recién hecho. Hay huevos si quieres. Mamá, ¿qué haces aquí?
haciendo el desayuno. Siéntate. No puedes simplemente. Se detuvo, pellizcándose el puente de la nariz. Da igual. Claro que puedes. Pilar se giró para mirarlo, espátula en mano. Quería comprobar cómo está nuestra invitada, asegurarme de que la estás tratando bien. Está bien. La trato bien. No necesitabas venir. También quería asegurarme de que tú estabas comiendo bien. ¿Cuándo fue la última vez que desayunaste de verdad? ¿Cómo? El café y lo que sea que Marisa te meta en una bolsa en el bar no cuenta. Su madre le apuntó con la espátula como si fuera un arma. Ahora siéntate y deja que te cuide por una vez. Emma soltó una risita desde su sitio en la mesa, ya enfrascada en un libro de colorear. Daniel se cruzó con su mirada y ella le dirigió una expresión que decía claramente: «Esta no la ganas, papá». No la ganó. Se sentó. A mitad del desayuno, tortitas perfectas, bacon crujiente, huevos esponjosos, llamaron a la puerta principal. Daniel se levantó, pero su madre ya se estaba moviendo, limpiándose las manos en un trapo. «Esa será Victoria. La invité». «¿Qué hiciste qué?» Pero Pilar ya estaba abriendo la puerta, y allí estaba Victoria, sosteniendo una pequeña planta en una maceta de cerámica, con una expresión insegura completamente diferente a la de la mujer decidida que había llamado a puertas con él el día anterior. «Pilar, gracias por la invitación», dijo Victoria, ofreciendo la planta. «No sabía qué traer, así que paré en el mercado». «Ay, cielo, no tenías que traer nada. Entra, entra. Debes de estar helada». Victoria entró, sus ojos encontrando los de Daniel al otro lado de la habitación. Él vio la pregunta en su mirada. «¿Esto está bien?» Y él le dirigió un pequeño encogimiento de hombros que esperaba que transmitiera: «Nada de esto está bien, pero mi madre hace lo que quiere». Emma, que había estado sospechosamente callada, habló de repente. «¿Eres la señora que vive en el taller de papá?» Victoria parpadeó y luego sonrió. «Supongo que sí, al menos de momento». «La abuela dice que estás en apuros». «Emma», advirtió Daniel. «Está bien», dijo Victoria rápidamente. Se acercó a la mesa, agachándose hasta el nivel de Emma. «Tu abuela tiene razón. Estoy en apuros. Pero tu padre me está ayudando, y le estoy muy agradecida por eso». «¿Qué clase de apuros?» «Alguien no fue amable conmigo. Me quitaron algo que era mío y no quieren devolvérmelo». Emma frunció el ceño, el concepto claramente ofensivo para su sentido de la justicia de 7 años. «Eso no está bien». «No, no lo está. Vas a hacer que te lo devuelvan». «Voy a intentarlo con todas mis fuerzas. Papá es muy bueno arreglando cosas. Te ayudará». Victoria miró hacia Daniel. Algo cálido en su expresión. «Eso estoy empezando a ver». Desayunaron juntos, una extraña colección de personas reunidas por las circunstancias. Emma parloteaba sobre el colegio y su mejor amiga Maya y un proyecto de ciencia sobre los planetas. Pilar hacía preguntas educadas a Victoria sobre su trabajo, evitando cuidadosamente el tema de por qué estaba allí. Y Daniel lo observaba todo con una sensación creciente de irrealidad. Esta no era su vida. Su vida era simple, contenida, predecible. No incluía a empresarias multimillonarias comiendo tortitas en su mesa de cocina mientras su hija explicaba la diferencia entre Júpiter y Saturno. Todo iba bien hasta que el teléfono de Victoria vibró. Lo sacó y Daniel vio cómo su cara perdía el color. «¿Qué pasa?», preguntó. «Un correo del abogado de Vidal». Ya estaba leyendo, sus ojos recorriendo la pantalla rápidamente. «Alega que yo dañé la propiedad antes de que me echara. Dice que tiene fotos de daños extensos en el estudio y que está reteniendo mi depósito y mis pertenencias hasta que pague las reparaciones». «Eso es mentira». «Por supuesto que es mentira, pero es una mentira inteligente. Si puede alegar que dañé la propiedad, enturbia todo el asunto. De repente no se trata solo de los honorarios ilegales. Se trata de quién le debe dinero a quién, y eso tarda meses en resolverse en los tribunales». Pilar se acercó,
leyendo por encima del hombro de Victoria. ¿Puede hacer eso? Simplemente inventarse los daños. Puede alegar lo que quiera. Probar que es falso es la parte difícil. Victoria fue pasando el correo, con la expresión oscureciéndose. Adjuntó fotos. Son bastante convincentes. Le mostró el teléfono a Daniel. Las imágenes mostraban lo que supuestamente era su estudio. Agujeros en las paredes, cristales rotos en el suelo, muebles volcados, lo que parecía daños por humedad en el techo. ¿Cuándo se tomaron estas fotos?, preguntó Daniel. Según los metadatos, ayer. Pero yo nunca estuve en ese estudio. Nunca recibí las llaves. ¿Recuerdas? No hay forma de que yo pudiera haber hecho esto. Daniel estudió las fotos con más detenimiento, su ojo de mecánico captando detalles. Mándamelas. ¿Para qué? Hazlo. Ella le mandó las fotos a su correo, y él las abrió en su propio teléfono, haciendo zoom, examinando cada imagen con cuidado. Y entonces lo vio. Ahí, dijo despacio. En el reflejo del cristal roto. Y ahí de nuevo, en la superficie metálica de una silla volcada. Lo montó él, dijo Daniel lentamente. Mira los reflejos. Se puede ver a alguien en el encuadre. Alguien alto, masculino. Ese no eres tú. Victoria cogió su teléfono, haciendo zoom donde él indicaba, con los ojos muy abiertos. Tienes razón. Se puede ver su reloj. Caro. Parece un Rolex. Y sus zapatos. Esos son definitivamente zapatos de vestir de hombre. Así que podemos probar que las fotos son falsas. Mejor que eso. Victoria ya estaba escribiendo en su teléfono, los dedos volando. Podemos probar que preparó una escena del crimen para encubrir su propia actividad ilegal. Eso es fraude. Eso es. Levantó la vista, con la expresión feroz. Eso es suficiente para destruirle. Pilar juntó las manos. Oh, esto me gusta. Esto me gusta muchísimo. Mamá, esto no es un juego, dijo Daniel. No, es justicia. Hay una diferencia. Su madre se giró hacia Victoria. ¿Qué necesitas? Necesito documentar todo esto. Que estas fotos sean analizadas correctamente, presentarlas a la policía como prueba de fraude, y luego usarlas para acelerar la orden judicial. Victoria ya estaba poniéndose en pie, con la mente claramente trazando los siguientes pasos. ¿Puedes venir conmigo a la comisaría? Es más probable que se lo tomen en serio si hay un testigo que pueda verificar la cronología. Tengo a Emma. Yo me llevo a Emma, interrumpió Pilar. Iremos al parque, tomaremos un helado, tendremos un día de abuela. Vosotros dos id a aseguraros de que ese hombre recibe lo que merece. 40 minutos después, Daniel y Victoria entraban en la comisaría de Ávila. El agente en el mostrador escuchó la historia de Victoria con creciente interés, y cuando llamó a un detective, fue el inspector Cano quien apareció. Un hombre de mediana edad con ojos agudos y una manera directa de hablar que Daniel respetó inmediatamente. Cano escuchó todo, examinó las fotos, estudió los reflejos con la misma atención que Daniel había puesto. Esto es buen trabajo, admitió finalmente. Pero necesito que entiendan que una investigación penal lleva tiempo. No puedo detener a Vidal basándome en reflejos en fotos. Necesito construir un caso. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Victoria. Semanas. Quizás meses. La cara de Victoria se cayó. Por eso necesita seguir adelante con la vía civil al mismo tiempo, continuó Cano. Presente su demanda, consiga sus pertenencias de vuelta, demándale por daños. Mi investigación apoyará su caso, pero no lo reemplazará. No era la respuesta que Victoria quería, pero era la que obtuvo. De vuelta en la furgoneta, Victoria miraba por la ventana en silencio. Pensé que eso se sentiría más como una victoria, dijo finalmente. La justicia no suele ser tan satisfactoria como la venganza. No quiero venganza. Quiero recuperar mi vida. La recuperarás. Solo llevará tiempo. Ella se giró para mirarle, y Daniel se sorprendió de nuevo por lo diferente que parecía de esa primera noche. Menos pulida, más real,
más cansada, pero también de alguna forma más fuerte. Condujeron de vuelta al taller en un silencio cómodo. El sol de tarde intentaba atravesar las nubes. Y Daniel pensó que quizás lo peor ya había pasado, que desde ahí todo iría mejor, que el plan de Victoria funcionaría y en unos días cada uno volvería a su vida. Estaba tan convencido de eso que ni siquiera imaginó lo que iba a ocurrir al día siguiente. Ni que a las 9 de la mañana del lunes recibiría una llamada que le helaría la sangre. Ni que en menos de 48 horas, Marcos Vidal no iría solo a por Victoria. Iría también a por él. A por su taller. A por su nombre en el pueblo. Y lo más imperdonable de todo, a por su hija. La llamada llegó a las 9:15 del lunes por la mañana. Daniel estaba debajo del SEAT de la señora Catalina, terminando por fin la revisión que había empezado la semana anterior, cuando el teléfono vibró en el suelo de cemento junto a sus herramientas. Número desconocido. Algo le hizo salir de debajo del coche y contestar. ¿El señor Herrero? Soy Jaime Cooperman, del Banco Castilla. Llamamos en relación a su préstamo empresarial. El estómago de Daniel se hundió. Los bancos nunca llamaban con buenas noticias. Sí, ¿qué ocurre? Nunca he fallado un pago. Somos conscientes de eso, señor. Sin embargo, hemos recibido información que sugiere que su negocio puede estar atravesando dificultades financieras. De acuerdo con la cláusula 12 de su contrato de préstamo, tenemos derecho a solicitar documentación completa de su situación financiera actual. Daniel se incorporó tan rápido que se golpeó la cabeza con el bajo del coche. ¿Quién les dijo que mi negocio estaba en dificultades? No estoy en posición de revelar esa información, señor. Pero necesitaremos esa documentación antes del viernes al cierre del mercado, o nos veremos obligados a iniciar una auditoría completa de sus cuentas. Después de colgar, Daniel se quedó de pie en mitad del taller, manchado de aceite y furioso, con la mente acelerada. Esto no era aleatorio. Los bancos no decidían auditar cuentas saneadas basándose en denuncias anónimas. Alguien había hecho esa llamada. Alguien que quería hacerle daño. Alguien como Marcos Vidal. Todavía estaba intentando controlar su respiración cuando Victoria bajó del altillo. Había pasado la mañana trabajando allí arriba, con el portátil siempre abierto, la taza de café siempre llena. Lo miró una sola vez y se detuvo en seco. ¿Qué ha pasado? Él se lo contó. Cada palabra de la conversación, cada implicación, cada amenaza enterrada en la educada voz del banquero. Victoria escuchó sin interrumpir, con la expresión oscureciéndose con cada frase. Está tomando represalias, dijo cuando Daniel terminó. Vidal va a por ti porque me ayudaste. Antes de que Daniel pudiera responder, volvió a sonar el teléfono. Esta vez era un número local que reconoció. Tomás Guayase, cuyo hijo había traído la furgoneta la semana pasada. Daniel, perdona que te moleste. Acabo de recibir una llamada de un tipo que dice que hiciste trabajos no autorizados en la furgoneta de mi chico. Que reemplazaste piezas que no necesitaban cambiarse y nos cobraste de más unos 300 euros. Eso no es verdad. Te enseñé exactamente qué había que hacer antes de tocar nada. Ya lo sé. Se lo dije al tipo. Pero dijo que era del organismo estatal de inspección de talleres y que había habido múltiples denuncias contra tu negocio. El teléfono de Daniel no paró. La señora Catalina llamó, confundida por una consulta similar. El dueño de la ferretería donde Daniel compraba sus piezas llamó diciendo que alguien había estado preguntando sobre su historial crediticio. Incluso Marisa, del bar donde desayunaba cada mañana, llamó preocupada porque un hombre trajeado había estado enseñando una foto de Daniel preguntando si sabía algo de sus problemas con la justicia. Para las 5 de la tarde, Daniel había recibido 7 llamadas. Para las 6, eran 10. Cada una era un pequeño dardo envenenado, individualmente inofensivo, pero colectivamente devastador. Alguien estaba destruyendo sistemáticamente su reputación, su negocio, su vida entera. Victoria le hizo sentarse en el despacho, le puso un café en las manos y empezó a hacer una lista de cada llamada, cada acusación, cada ataque. Su cara era una máscara de furia controlada, pero su mano temblaba ligeramente mientras escribía.
Esto está escalando más rápido de lo que esperaba, dijo. ¿Esperabas esto? Esperaba represalias. No esperaba que fuera tan descarado. Lo miró directamente. Está asustado, Daniel. Muy asustado. La investigación policial, las pruebas que reunimos, los otros arrendatarios que están saliendo a hablar. Sabe que está en serio peligro. Así que está golpeando al blanco más fácil. Soltó el bolígrafo. Lo siento muchísimo. Tendría que haberlo visto venir. Tendría que haberte protegido mejor. Antes de que Daniel pudiera responder, sonó de nuevo el teléfono. Esta vez era el inspector Cano. Señor Herrero, quería avisarle. Marcos Vidal presentó esta tarde una orden de alejamiento contra usted. Alega que le ha estado acosando, amenazando e interfiriendo en sus operaciones comerciales. Eso es una locura. Nunca he estado siquiera cerca del hombre. Lo sé. Y el juez probablemente la desestimará, pero hasta la vista del jueves, está legalmente obligado a mantenerse a 500 metros de cualquier propiedad que posea Vidal. Cano hizo una pausa. Eso incluye el edificio Morrison donde está el estudio de la señorita Sánchez. Daniel miró a Victoria, que le observaba con creciente alarma. La está usando para aislarme. Para hacer que todo el mundo en el pueblo me tome por sospechoso. No le dé munición, continuó Cano. Manténgase alejado de esas propiedades. Aguante y deje que sus abogados gestionen la respuesta legal. Tras colgar, Victoria ya estaba al teléfono con su abogada Margarita, con la voz cortante y profesional a pesar de la rabia que ardía en sus ojos. Luego llamó a alguien llamado Ricardo, que al parecer gestionaba crisis comunicativas para su empresa. Necesito un perfil completo de Marcos Vidal, decía. Cada propiedad que posee, cada operación comercial que haya hecho, cada demanda que haya resuelto, cada esqueleto en cada armario. Y lo necesito para mañana por la mañana. Ricardo, este hombre acaba de cometer un error muy grave. Vamos a enseñarle exactamente lo que ese error le va a costar. Cuando por fin dejó de hacer llamadas, eran más de las 8 y el taller estaba oscuro salvo por la luz del despacho. Victoria se sentó frente a Daniel con esa expresión de alguien que funciona con adrenalina y voluntad pura. Yo me encargo de esto. Ya no es tu pelea. Siempre fue tu pelea. Yo simplemente quedé atrapado en el fuego cruzado. Exacto. Y eso es culpa mía. Se inclinó hacia adelante. Pero esto es lo que Vidal no entiende. Yo tengo recursos. Tengo abogados que se especializan en destruir a personas que intentan destruir a mis amigos. La palabra quedó flotando entre ellos, cargada de un significado que ninguno de los dos había reconocido hasta ese momento. Amigos. La palabra colgó en el aire. La expresión de Victoria se suavizó ligeramente. Sí, amigos. Lo dijo con firmeza, como si le desafiara a contradecirla. Está bien así. Está bien. Bien, porque ahora estás atrapado conmigo. Acercó el portátil. Margarita presenta mañana una moción para desestimar la orden de alejamiento. También está preparando una contrademanda por acoso y difamación. Y Ricardo está sacando toda la suciedad que puede encontrar sobre Vidal, que según la investigación preliminar es considerable. Esa noche, después de que Victoria subiera al altillo, Daniel se quedó solo en el taller pensando en Emma, que llegaría del colegio al día siguiente sin saber nada de todo aquello. Pensando en sus clientes, en la gente del pueblo que llevaba años confiándole sus coches y que ahora recibía llamadas de desconocidos poniendo en duda su honestidad. Pensando en los 7 años que había tardado en construir algo propio, algo digno, algo estable. Y en la posibilidad de que todo eso pudiera derrumbarse en una semana por culpa de un hombre al que ni siquiera conocía. Pero lo que ocurrió al día siguiente superó todo lo que había imaginado. El miércoles por la mañana se presentó en el taller un inspector del organismo de certificación de talleres mecánicos, no una llamada de teléfono, un inspector real con una tableta y una expresión suspicaz. Daniel pasó 3 horas acompañándole por cada reparación que había hecho en los últimos 6 meses, cada pieza que había pedido, cada factura que había emitido.
El inspector no encontró nada incorrecto porque no había nada incorrecto que encontrar. Pero el mensaje era claro. Vidal tenía contactos, y los estaba usando. El miércoles por la tarde trajo algo mucho peor. Emma llegó del colegio llorando. 2 niños de su clase le habían dicho que su padre era un delincuente que engañaba a la gente. La orientadora del colegio llamó poco después, amable pero preocupada, preguntando si había algo que Daniel quisiera compartir sobre su situación actual. Fue entonces cuando el control de Daniel se quebró por fin. Llamó a Victoria con la voz temblando de una rabia apenas contenida. «Va a por mi hija». Victoria llegó al taller en 10 minutos. Y cuando entró por la puerta, Daniel vio algo en su expresión que era casi aterrador. Parecía que quería romper algo, o a alguien, y apenas se estaba conteniendo. «¿Dónde está Emma?» «En casa de mi madre. Está asustada, Victoria. Tiene 7 años y está asustada porque alguien está difundiendo mentiras sobre mí para golpearte a ti. A nosotros. Nos está golpeando a nosotros. Y acaba de cruzar una línea que no puede descruzar». Hizo una llamada, breve y críptica. 1 hora después, un coche apareció fuera del taller. Un hombre de unos 60 años salió de él, vestido con un traje impecable, con un maletín de cuero que parecía más viejo que el propio Daniel. Tenía el aire de alguien que lo había visto todo y no había quedado impresionado por nada. «Daniel Herrero, este es Arturo Morán», dijo Victoria. «Es el mejor abogado de difamación de Castilla y León, y a partir de ahora es tu abogado». «Yo no puedo». «No estás pagando. Pago yo. Considéralo un agradecimiento por dejarme dormir en tu altillo». Arturo Morán miró alrededor del taller con la misma mirada evaluadora que probablemente dirigía a los juzgados. «La señorita Sánchez me ha puesto al día de la situación. Lo que está haciendo Marcos Vidal constituye acoso claro, difamación y posiblemente obstrucción a la justicia. Estoy presentando esta tarde los papeles para una orden de alejamiento de emergencia contra él, junto con una demanda por daños que le va a quitar el sueño». Pasaron las 3 horas siguientes documentando todo. Cada llamada telefónica, cada acusación falsa, cada acto de acoso. Morán lo grabó todo con precisión meticulosa, haciendo preguntas que parecían tangenciales pero siempre llevaban a algún lugar importante. Cuando se fue, Daniel se sentía como si hubiera pasado por una declaración judicial, que básicamente era lo que había sido. Después de que Morán se marchara, Victoria empezó a recoger sus cosas, claramente disponiéndose a subir al altillo. Daniel la detuvo con una mano en el brazo. «¿Por qué haces todo esto? Los abogados, los investigadores, el dinero. ¿Por qué?» Ella lo miró como si la respuesta fuera obvia. «Porque me ayudaste cuando no tenías ningún motivo para hacerlo. Porque eres un buen hombre que merece algo mejor de lo que Vidal te está haciendo. ¿Y por qué?» Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. «Porque en algún momento de esta semana, esto dejó de ser sobre mi estudio o mi dinero o mi orgullo. Se convirtió en asegurarse de que personas como Vidal no ganan. Y no puedo hacer eso sola». El jueves llegó con la vista de la orden de alejamiento. Se reunieron en el juzgado de Ávila, Morán impecable y profesional, Victoria con otro traje de poder que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Daniel. Marcos Vidal ya estaba allí cuando llegaron, rodeado de su propio equipo legal. Era la primera vez que Daniel veía al hombre en persona, y le sorprendió lo ordinario que parecía. 50 y tantos años, estatura media, pelo ralo, el tipo de persona que pasarías por la calle sin mirar 2 veces. Pero sus ojos eran fríos, calculadores, y cuando aterrizaron en Victoria se llenaron de algo parecido al odio. «Señorita Sánchez», dijo Vidal, con una voz aceitosa y falsamente agradable. «Me sorprende que siga en la ciudad. Pensé que ya se habría vuelto a donde vino». «Señor Vidal», respondió Victoria con calma. «Me sorprende que todavía no esté en la cárcel, pero supongo que estas cosas llevan su tiempo». La expresión de Vidal se oscureció. «Está cometiendo un error yendo a por mí de esta manera. Tengo amigos en esta ciudad. Tengo recursos. Usted no es nadie aquí. Soy alguien en todas partes. Pronto aprenderá la diferencia».
Antes de que Vidal pudiera responder, Morán se interpuso entre ellos. Señor Vidal, le aconsejo que no hable con mis clientes. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en las múltiples demandas que estamos preparando. Múltiples. Vidal soltó una carcajada que sonó forzada. Está fanfarroneando. ¿Lo estoy? Veamos. Difamación, acoso, fraude, obstrucción a la justicia, desahucio ilegal, destrucción de propiedad. Y eso es solo lo que hemos presentado esta semana. El tono de Morán era conversacional, casi amigable, lo que de alguna manera lo hacía más amenazador. Ah, y la fiscalía está muy interesada en esas cuentas suyas en el extranjero. Algo sobre evasión fiscal. La cara de Vidal se puso pálida. No pueden probar nada. Morán sacó una carpeta de su maletín, dejando que Vidal viera lo suficiente de los documentos en el interior para reconocer los logotipos bancarios, los números de cuenta, el rastro de papel incriminatorio. La fase de descubrimiento es una cosa maravillosa, señor Vidal. Se sorprendería de lo que hemos encontrado en solo 3 días. La vista en sí fue casi anticlimática. El abogado de Vidal argumentó que Daniel había estado acosando a su cliente, interfiriendo en sus operaciones comerciales y representaba una amenaza para su seguridad. Morán desmontó cada alegación metódicamente con documentación, declaraciones de testigos y una línea de tiempo que probaba que Daniel nunca había estado a menos de 100 metros de Vidal hasta ese día. La jueza, una mujer severa de unos 60 años que parecía haber escuchado cada mentira que el sistema judicial podía ofrecer, escuchó a ambas partes con visible impaciencia. Cuando el abogado de Vidal terminó su argumentación, la jueza miró sus notas y luego directamente a Vidal. Señor Vidal, esta es la tercera orden de alejamiento que presenta en el último año. En cada caso, la orden fue desestimada por carecer de fundamento. Es consciente de que presentar denuncias falsas es en sí mismo un delito. Señoría, yo. Guárdese. La jueza firmó algo con un trazo decisivo. Moción denegada. La orden de alejamiento contra el señor Herrero queda desestimada. Además, concedo la contramoción del señor Morán para una orden de alejamiento temporal contra usted, señor Vidal. No tendrá ningún contacto con el señor Herrero, con la señorita Sánchez ni con ninguno de los testigos enumerados en este escrito. La violación resultará en detención inmediata. ¿Lo entiende? La mandíbula de Vidal estaba tan apretada que Daniel podía ver los músculos saltando. Sí, señoría. Bien. Desaloje mi sala. Fuera del juzgado, en los escalones, Victoria se echó a reír. Un sonido de alegría pura y desinhibida que hizo volverse a varias personas. Morán se permitió una pequeña sonrisa satisfecha. «¿Ha visto su cara cuando le concedieron nuestra orden de alejamiento?», dijo Victoria. «Parecía que quería matar a alguien», dijo Daniel. «Oh, definitivamente quería. Pero ahora no puede hacer nada al respecto sin violar una orden judicial». Daniel sintió que algo se liberaba en su pecho, una tensión que había estado cargando desde las llamadas del martes. Pero lo que ocurrió 3 días después nadie lo vio venir. El viernes por la mañana, Ricardo mandó a Victoria el informe completo de investigación sobre Vidal. Y lo que contenía ese informe dejó a los dos sin palabras. Marcos Vidal no era simplemente un propietario depredador. Era el frente visible de una operación mucho más grande. 18 propiedades en 3 provincias, 11 de ellas compradas en los últimos 5 años con dinero en efectivo, todas adquiridas de vendedores en dificultades económicas. 23 demandas por disputas con arrendatarios, 17 resueltas extrajudicialmente con acuerdos de confidencialidad. 3 propiedades transferidas hace 6 meses a una sociedad limitada registrada en un paraíso fiscal. Y lo más impactante de todo, un nombre que aparecía repetidamente en los registros de transacciones. Un concejal del Ayuntamiento de Ávila que llevaba años facilitando las compras de Vidal, bloqueando inspecciones, archivando denuncias antes de que llegaran a ningún lado. Vidal no actuaba solo. Tenía protección desde dentro del sistema. Y eso significaba que la situación era mucho más peligrosa de lo que cualquiera de los dos había imaginado.
Victoria miró a Daniel con una expresión que él no le había visto antes. No era miedo exactamente. Era algo más parecido a la conciencia repentina de que estaban tirando de un hilo que podría destapar algo mucho más grande que un simple fraude inmobiliario. Si presentamos esto, dijo Victoria despacio, si lo mandamos a la fiscalía, al organismo tributario, a los medios de comunicación. Ya no es solo Vidal quien va a venir a por nosotros, terminó Daniel la frase. No. Victoria cerró el informe y lo miró directamente. Pero si no lo presentamos, todos esos arrendatarios, Sandra, Marcos Thompson, Clara Rodríguez, todos ellos siguen viviendo bajo el mismo sistema corrupto que los ha aplastado durante años. Daniel pensó en Emma llorando cuando llegó del colegio. Pensó en los 7 años que había tardado en construir su taller. Pensó en todas las razones que tenía para dar marcha atrás, para alejarse, para proteger lo que había construido. Y luego pensó en algo que su madre le había dicho la primera noche. Que hay cosas que merecen la pena luchar, incluso cuando cuesta. Especialmente cuando cuesta. Preséntalo todo, dijo finalmente. Cada página. Cada número de cuenta. Cada nombre. Victoria asintió despacio. Y en ese momento, los dos sabían que habían cruzado un punto sin retorno. Lo que comenzó como una mujer desesperada llamando a la puerta de un mecánico se había convertido en algo mucho más grande. Y el juicio que se avecinaba no iba a ser solo contra Marcos Vidal. Iba a ser contra todo el sistema que le había permitido existir. Pero nadie, ni Daniel ni Victoria, estaba preparado para lo que ocurriría en la sala del juzgado cuando por fin llegara ese día. El día del juicio amaneció con el primer frío serio del invierno en Ávila. Un cielo plomizo que amenazaba nieve y un viento que cortaba hasta los huesos. Daniel condujo a Victoria al juzgado en silencio, los dos envueltos en sus propios pensamientos, conscientes de que lo que estaba a punto de ocurrir en aquella sala definiría muchas cosas. No solo el futuro de Victoria. No solo la reputación de Daniel. Sino el futuro de docenas de personas que habían confiado en ellos para que hicieran lo correcto. El edificio del juzgado ya estaba lleno cuando llegaron. Periodistas apostados en la entrada, vecinos curiosos que habían seguido el caso en los periódicos locales, y los protagonistas de todo aquello, Sandra con su carpeta de 3 años de abusos documentados, Marcos Thompson con sus padres, los 3 vestidos con su mejor ropa de domingo, Clara Rodríguez acompañada de otros pequeños empresarios que habían sufrido en silencio durante demasiado tiempo. Todos habían venido a ver si la justicia funcionaba de verdad cuando la gente corriente se atrevía a plantarle cara al poder. Victoria apretó la mano de Daniel antes de entrar con Margarita. Pase lo que pase ahí dentro, quiero que sepas que ya hemos ganado algo importante. ¿Qué hemos ganado? Que ninguna de estas personas vuelve a sentirse sola. Luego desapareció por las puertas del juzgado, y Daniel fue a buscar un asiento en la galería, listo para ser testigo de lo que viniera después. El juicio fue a la vez dramático y tedioso, como todos los juicios reales. Momentos de testimonio explosivo interrumpidos por largos tramos de tecnicismos legales que hacían que los ojos de Daniel se nublaran. La acusación construyó su caso con una metodología implacable. El contrato de arrendamiento, los honorarios ilegales, los daños preparados, el acoso a testigos, y sobre todo, el informe de Ricardo que desvelaba la red completa de corrupción que Vidal había tejido durante años con la complicidad de un concejal del ayuntamiento. Cada pieza de evidencia fue presentada, examinada y autenticada hasta que el cuadro resultante era imposible de ignorar. Marcos Vidal no era un propietario que había cometido algunos errores. Era el centro de una operación organizada que había destruido vidas durante más de una década. El abogado de la defensa luchó con todo lo que tenía, cuestionando cada prueba, atacando la credibilidad de cada testigo, intentando pintar a Victoria como una empresaria vengativa con recursos ilimitados aplastando a un pequeño propietario que había cometido algunos errores administrativos. Pero el peso de la documentación, el número de víctimas, el patrón de comportamiento que se repetía una y otra vez en cada propiedad de Vidal, era abrumador. Y cuando el nombre del concejal apareció en los documentos presentados por la acusación, un murmullo recorrió la sala entera que la jueza tuvo que silenciar con el mazo. En el tercer día, llamaron a Daniel a declarar.
Caminando hacia el estrado de los testigos, sintió cada mirada de la sala posada sobre él, juzgándole, evaluándole, preguntándose qué papel había jugado en todo aquello. Fue juramentado, dio su nombre y profesión, e intentó calmar su corazón acelerado. El fiscal le llevó por su historia, cómo había conocido a Victoria, cómo la había ayudado a investigar el acoso posterior de Vidal. Daniel se atuvo a los hechos, mantuvo la voz firme, se negó a dejar que la emoción coloreara su testimonio. Estaba allí para decir la verdad, nada más. Luego el abogado de la defensa se puso en pie para el contrainterrogatorio, y Daniel vio la trampa tendida incluso antes de que abriera la boca. Señor Herrero, ¿no es cierto que mantenía una relación sentimental con la señorita Sánchez durante el tiempo en que supuestamente investigaba a mi cliente? Objeción, dijo Margarita con contundencia. Relevancia. Señoría, esto afecta directamente a la credibilidad del testigo y a su posible parcialidad. La jueza consideró la cuestión. Lo permitiré, pero con cuidado, letrado. El abogado de la defensa se giró hacia Daniel. Mantenía una relación romántica con la señorita Sánchez. Daniel miró a Victoria en la mesa de la acusación. Su expresión era cuidadosamente neutral. Pensó en mentir. Pensó en protegerlos a ambos de las implicaciones de decir la verdad. Pero había construido toda su vida sobre la honestidad, y no iba a abandonarla ahora, en el momento más importante. No manteníamos una relación romántica durante la investigación, dijo con cuidado. La señorita Sánchez se alojaba en un espacio sobre mi taller porque necesitaba un lugar seguro. Éramos amigos. Nada más. Amigos. El abogado sonrió con condescendencia. Pretende que este tribunal crea que un hombre soltero y una mujer atractiva y adinerada vivían en estrecha proximidad y no ocurrió absolutamente nada entre ustedes. Lo que pretendo es que este tribunal crea la verdad. Cualesquiera que sean mis sentimientos personales, no influyeron en las pruebas que reunimos ni en el testimonio que estamos prestando. Pero admite que tiene sentimientos personales hacia la señorita Sánchez. Daniel podría haber esquivado la pregunta. Podría haber dado alguna respuesta aprobada por los abogados que no comprometiera nada. En cambio, miró directamente a Victoria y dijo, sí, los tengo. Un murmullo recorrió la sala. Los ojos de Victoria se abrieron, y él vio algo parecido a la esperanza cruzar su cara antes de que la volviera a controlar. El abogado de la defensa intentó usar esa admisión para socavar la credibilidad de Daniel, pero no funcionó. Las pruebas se sostenían solas, independientemente de los sentimientos de Daniel. El acoso estaba documentado. Las llamadas a su banco estaban grabadas. Las mentiras difundidas sobre su negocio habían sido desmentidas una por una. Nada de lo que Daniel sentía por Victoria cambiaba esos hechos. Cuando por fin fue relevado del estrado, Daniel pasó por delante de la mesa de la acusación y se permitió una sola mirada a Victoria. Ella le estaba mirando con una expresión que le apretó el pecho, algo en carne viva y vulnerable que enmascaró rápidamente cuando Margarita se inclinó a susurrarle algo. El juicio continuó 2 días más. Testigos expertos declararon sobre los delitos financieros. Los antiguos arrendatarios contaron sus historias con una dignidad que hizo que más de una persona en la galería tuviera que secarse los ojos. Y el concejal implicado, que había creído que su nombre quedaría enterrado en los documentos, fue citado a declarar en una escena que la prensa local describiría al día siguiente como el momento más tenso del juicio. En el último día, los alegatos finales pintaron 2 cuadros muy diferentes. La acusación describió a un depredador calculador que había explotado su posición de poder para robar a quienes menos podían defenderse, con la complicidad de alguien que debería haber protegido a esos mismos ciudadanos. La defensa retrató a un empresario que había cometido algunos errores pero no merecía ver su vida destruida por una empresaria millonaria con recursos ilimitados y una agenda personal. El jurado deliberó durante 7 horas. Cuando regresó, la sala entera contuvo el aliento. Daniel estaba sentado en la galería. Victoria 3 filas más adelante en la mesa de la acusación. Ninguno de los dos respiró mientras el portavoz del jurado se ponía en pie. En el cargo de fraude, el jurado declara al acusado culpable.
En el cargo de obstrucción a la justicia, culpable. En el cargo de evasión fiscal, culpable. 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 En cada cargo, el mismo veredicto. Los hombros de Victoria se sacudieron y Daniel comprendió que estaba llorando. Lágrimas silenciosas de alivio y vindicación que corrían por su cara mientras Margarita le ponía un brazo alrededor. Sandra soltó un grito desde algún lugar de la parte trasera de la sala que la jueza ni siquiera intentó silenciar. Marcos Vidal se quedó paralizado mientras se leían los veredictos, su cara pálida, su compostura cuidadosamente mantenida finalmente derrumbándose. Cuando la jueza fijó la sentencia para 2 semanas después y Vidal fue conducido fuera con grilletes, todo había terminado. Fuera del juzgado, el sol de invierno había roto por fin entre las nubes, convirtiendo el mundo en algo brillante y de bordes nítidos. Victoria estaba en los escalones rodeada de los arrendatarios por los que había luchado, todos hablando y riendo y llorando, el alivio palpable como algo físico en el aire. Daniel se quedó un poco aparte, observándola en su elemento, y se dio cuenta de algo que había estado construyéndose durante semanas. Ella pertenecía aquí. No en alguna torre corporativa tomando decisiones que afectaban a miles de personas sin nombre, sino aquí, en el terreno, marcando una diferencia real en vidas individuales. Victoria lo encontró con la mirada entre la multitud y sonrió, y Daniel sintió que algo se asentaba en su pecho. Alguna pregunta que había estado haciéndose finalmente respondida. La celebración se trasladó al piso de Sandra, pequeño pero lleno de calor y gratitud. Alguien trajo cava. Alguien más trajo pizza. Y durante unas horas, simplemente existieron en la alegría de haber ganado algo que importaba de verdad. Daniel encontró un momento de tranquilidad en el pequeño balcón cuando Victoria se deslizó fuera para acompañarle. ¿Estás bien?, preguntó ella. Debería ser yo quien te preguntara eso. Yo estoy. Hizo una pausa, buscando la palabra correcta. Estoy más ligera. Como si hubiera estado cargando con un peso enorme y por fin hubiera podido soltarlo. Es una buena sensación. Lo es. Se apoyó en la barandilla junto a él. Lo que dijiste en el juzgado. Sobre tener sentimientos. Lo dirías bajo juramento si no fuera verdad. No lo sé. Quizás la gente dice cosas en el calor del momento. Daniel se giró para mirarla de frente. Lo dije en serio. Cada palabra. He intentado no sentirlo, he intentado ser práctico y cauteloso y todo lo que se supone que debo ser. Pero la verdad es que llevo enamorado de ti desde más o menos la segunda semana que pasaste durmiendo en mi altillo fingiendo que el futón era cómodo. Victoria soltó una carcajada, un sonido de alegría pura. Es un futón espantoso. El peor que he visto en mi vida. Nunca te quejaste. No quería parecer desagradecida. Se acercó, y Daniel podía oler su perfume mezclado con el aire frío del invierno castellano. Yo también estoy enamorada de ti. Desde que me ayudaste a llamar a puertas y a recoger pruebas y creíste en mí cuando todo el mundo pensaba que era simplemente una mujer rica montando un escándalo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Victoria sacó un documento doblado del bolsillo de su chaqueta y se lo tendió. Firmé el contrato de arrendamiento del estudio esta mañana. 1 año con opción a renovar. Daniel desplegó el papel, leyendo el lenguaje legal que esencialmente vinculaba a Victoria a Ávila durante los próximos 12 meses como mínimo. ¿Te quedas? Me quedo. Estoy construyendo el centro de apoyo a emprendedores. Voy a contratar personal. Voy a echar raíces de verdad por primera vez en mi vida. Cogió sus manos. Y espero que quizás, si tú quieres, podamos ver a dónde lleva esto. Sin esperar más. Sin ser cautelosos. Solo intentarlo. Daniel pensó en todas las razones para decir que no. En Emma, en las complicaciones, en las formas en que esto podía salir mal y hacerles daño a todos. Pero también pensó en la sonrisa de Victoria, en su determinación feroz, en la forma en que se había integrado tan completamente en su vida que ya no podía imaginarla sin ella. Sí, dijo. Vamos a intentarlo. Ella le besó entonces, allí mismo en el balcón de Sandra, con la celebración continuando dentro y el sol de invierno poniéndose sobre Ávila,
y se sintió como llegar a casa. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Victoria contrató a los contratistas para terminar la reforma del estudio, buscó personal para el centro de emprendedores, empezó a contactar con escuelas de negocios locales para establecer colaboraciones. Se mudó del Altillo a una pequeña casa que alquiló a 3 manzanas del taller de Daniel. Lo suficientemente cerca para sentirse conectados, con el espacio suficiente para que ambos pudieran respirar. Emma estaba encantada, declarando a Victoria su madrastra casi oficial a pesar de las protestas de Daniel de que solo llevaban 2 semanas saliendo oficialmente. Pilar estaba satisfecha de una manera que rozaba lo insoportable, diciéndole a todo el que quisiera escucharla que ella lo había sabido desde el primer momento. La vista de sentencia de Marcos Vidal se celebró a mediados de diciembre. Daniel y Victoria asistieron juntos, observando cómo la jueza exponía las consecuencias de sus crímenes. 6 años de prisión, restitución completa a todas las víctimas, confiscación de las propiedades adquiridas de forma fraudulenta, y una investigación abierta contra el concejal cómplice que amenazaba con sacudir la política local durante meses. Mientras Vidal era conducido fuera de la sala, Daniel sintió que el último fragmento de aquella pesadilla encajaba en su sitio. Fuera del juzgado, los periodistas gritaban preguntas. Victoria los manejó con la misma gracia que había mostrado durante todo el proceso, agradeciendo a los fiscales, elogiando el coraje de los testigos que habían salido a hablar, subrayando que aquello había sido sobre justicia y no sobre venganza. ¿Qué hay de los rumores sobre su vida personal, señorita Sánchez?, gritó un reportero. Se dice que usted y el señor Herrero son pareja. Victoria interrumpió con suavidad, cogiendo la mano de Daniel. Somos muy felices. Y eso es todo lo que vamos a decir sobre el tema. Los reporteros se rieron y ellos aprovecharon para escapar hacia la furgoneta de Daniel, los dos sonriendo como adolescentes. La Navidad llegó con la primera nevada real de la temporada, transformando Ávila en algo sacado de un cuento. Victoria insistió en organizar la cena de Nochebuena en su casa, lo que significó a Pilar, a Emma y a Daniel apretujados en su pequeño comedor mientras ella se estresaba por un cordero asado que en realidad estaba saliendo perfecto. Nunca había cocinado para tanta gente, confesó a Pilar, que la ayudaba con las guarniciones. Lo estás haciendo de maravilla, cariño. Mejor que de maravilla, de hecho. Emma estaba en el salón colgando adornos en el árbol que Victoria había comprado específicamente para la ocasión. Daniel estaba en el umbral, mirando a su hija cantar villancicos desafinados, y sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi le dolió. Victoria apareció a su lado, con harina en la mejilla y el pelo escapándose del moño. ¿En qué piensas? En lo diferente que es todo respecto a hace un año. En lo diferente que soy yo. Diferente para mejor o para peor. Definitivamente para mejor. La acercó hacia sí, sin importarle que su madre los estuviera observando desde la cocina con esa sonrisa que decía que lo había sabido todo el tiempo. Tú cambiaste mi vida, Victoria Sánchez. Tú cambiaste la mía primero. Levantó la cabeza para besarle, suave y breve. Gracias por abrir la puerta aquella noche. La cena fue caótica y perfecta. El cordero en su punto, la conversación fluyendo fácilmente entre las historias de Pilar sobre la infancia de Daniel, que a él le hacían desear desaparecer bajo la mesa, y los planes entusiastas de Emma para la lista de Reyes, y los proyectos de Victoria para la inauguración del centro en febrero. Después de comer, después de recoger los platos y de que Pilar se marchara a casa y Emma se quedara dormida en el sofá de Victoria, Daniel y ella salieron al pequeño porche, envueltos en mantas, viendo caer la nieve bajo la luz amarilla de las farolas. Tengo algo para ti, dijo Victoria, sacando un sobre pequeño del bolsillo. Tu regalo de Navidad. Dijimos que no íbamos a hacer regalos. Mentí. Ábrelo. Dentro había una llave en un llavero sencillo. Daniel la giró, confundido. Es una llave del estudio, explicó Victoria. Sé que tienes tu taller y tu negocio y tu propia vida. Pero quería que tuvieras acceso a ese espacio también, que formaras parte de lo que estoy construyendo allí si quieres estarlo. Quizás algunos talleres sobre mecánica básica, sobre gestión de un pequeño negocio,
sobre lo que significa empezar desde cero cuando nadie te regala nada. Daniel sostuvo la llave, ese pequeño trozo de metal que representaba todo lo que Victoria estaba ofreciendo. Compañerismo, propósito, un futuro construido juntos en lugar de por separado. De acuerdo, dijo. Sí, lo haré. Su sonrisa fue radiante. De verdad. De verdad. Pero con condiciones. Las que sean. Emma siempre primero. Si ella me necesita, todo lo demás puede esperar. Acordado sin dudarlo. Y tienes que prometerme que realmente vas a disfrutar de esto. No solo trabajar hasta el agotamiento intentando salvar a todo el mundo. Tómate descansos. Ve de vacaciones. Recuerda lo que es simplemente vivir. Eso va a ser más difícil. Lo sé. Pero lo intentarás. Lo intentaré, especialmente si tú vienes en esas vacaciones conmigo. Trato hecho. Se dieron la mano con solemnidad y luego se echaron a reír, el sonido recorriendo la calle tranquila y nevada. Daniel acercó a Victoria bajo su brazo y se quedaron así, en cómodo silencio, viendo cómo la nieve se acumulaba en el jardín. Nunca pensé que acabaría así, dijo Victoria en voz baja. En un pueblo pequeño, dirigiendo un programa comunitario, saliendo con un mecánico con una hija de 7 años. Está tan lejos de la vida que planeé. Lo lamentas. Ni un solo segundo. Es mejor que cualquier cosa que hubiera podido planear. Lo miró. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando era difícil. Incluso cuando tenía miedo. Incluso cuando habría sido más fácil dejarme marchar. Dejarte marchar nunca fue una opción. ¿Por qué no? Daniel pensó en cómo explicarlo, ese sentimiento que había crecido tan gradualmente que apenas lo había notado hasta que era demasiado fundamental para ignorarlo. Porque en algún momento entre que apareciste desesperada en mi puerta y ahora, te volviste esencial. Como el aire, o el café por la mañana, o el ruido del taller. No quiero hacer la vida sin ti. Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas que no dejó caer. Eso es lo más romántico que nadie me ha dicho nunca. Soy mecánico, no poeta. Eres perfecto exactamente como eres. Se besaron en la nieve que caía, y Daniel sintió la última parte de su corazón cuidadosamente guardado abrirse por fin. Completamente dispuesto a arriesgarlo todo por la posibilidad de esto. De ellos. De un futuro que ninguno había planeado pero que los dos estaban eligiendo. La inauguración del centro en febrero congregó a más gente de la que nadie esperaba. Propietarios de pequeños negocios, emprendedores con ideas y sin recursos, curiosos que simplemente querían apoyar algo nuevo y esperanzador en su ciudad. Victoria dio un discurso sobre segundas oportunidades y sobre la importancia de apoyarse mutuamente, sobre lo que había aprendido en 3 meses en Ávila que no había aprendido en 20 años de éxito empresarial. Agradeció públicamente a Daniel, lo que le hizo querer desaparecer, pero también le llenó de un orgullo que no supo muy bien cómo gestionar. El centro era hermoso y funcional. Espacios de trabajo compartidos, salas de consulta privadas, una pequeña biblioteca de recursos empresariales, y una cocina donde la gente podía reunirse y conectarse. Victoria había contratado a Sandra como directora de operaciones. Marcos Thompson trabajaba a tiempo parcial mientras terminaba su carrera universitaria. Clara Rodríguez impartía talleres de marketing para pequeñas empresas. Era una comunidad en el sentido más verdadero, construida sobre las cenizas de lo que Vidal había intentado destruir. Daniel se quedó al fondo observando a Victoria moverse por la sala, respondiendo preguntas, conectando personas, iluminándose con un entusiasmo genuino mientras explicaba su visión. Emma le ayudaba a repartir folletos tomándose su papel de embajadora no oficial muy en serio. Pilar tenía a su propio público en una esquina, contándole a quien quisiera escucharla que ella lo había sabido todo el tiempo. Margarita apareció a su lado con una copa de cava. Parece orgulloso. Lo estoy. Mire lo que construyeron juntos. No le quite mérito, Daniel. Sin usted, esto no existiría. Ella habría encontrado la manera. Quizás. Pero no habría sido esto.
Después de que el último visitante se marchara, después de que Emma fuera recogida por Pilar para dormir en casa de la abuela, Daniel y Victoria se quedaron solos en el estudio. El espacio se sentía diferente en la quietud, menos como un escaparate y más como un comienzo. Lo hicimos, dijo Victoria, apoyándose en el pecho de Daniel, agotada pero feliz. Lo hiciste tú. Lo hicimos nosotros. Se giró para mirarle. Tengo que contarte algo. ¿Debo preocuparme? No. O quizás sí. No lo sé. Tomó aire. El consejo de administración de mi empresa lleva semanas presionándome para que vuelva a tiempo completo. Están dispuestos a adaptarse a mi compromiso aquí, dejar que dirija las cosas de manera remota, pero me quieren más involucrada en las operaciones del día a día. Daniel sintió que el estómago se le encogía. ¿Y qué les has dicho? Les he dicho que no. Que dejo el cargo de consejera delegada. Que me quedo en el consejo de administración como asesora, pero que he terminado de dirigir la empresa en el día a día. Victoria, construiste esa empresa desde cero. Lo sé. Y precisamente por eso sé lo que se siente cuando tienes una idea y ningún recurso, un sueño y ningún apoyo. Si puedo darle a otras personas lo que yo no tuve, lo que tuve que pelearme a cada paso, eso vale más que cualquier informe de resultados trimestrales. Cogió sus manos. Quiero esta vida. La que estamos creando juntos. Y no puedo tenerla si sigo intentando dirigir una corporación desde aquí. Daniel la miró, a esta mujer que había irrumpido en su vida como un huracán y lo había puesto todo patas arriba. Que luchaba como una guerrera y reía como una niña y le hacía querer cosas que se había convencido a sí mismo de que ya no necesitaba. Te quiero, dijo simplemente. Lo sabes. Lo sé. Yo también te quiero a ti. Incluso cuando vas manchado de aceite y hueles a motor. Especialmente entonces. Especialmente entonces. Se besaron en el estudio vacío, y Daniel pensó en el viaje que los había traído hasta allí. En aquella primera noche, esa mujer desesperada llamando a su puerta, y la decisión que había tomado de abrirla. Pensó en todo lo que habría perdido si hubiera dicho que no. En Emma sin su madrastra casi oficial. En Sandra sin su trabajo. En Clara sin sus talleres. En todas las personas cuyas vidas habían cambiado porque una noche de viernes, un mecánico terco de Valdecañas había decidido que la gente que necesitaba ayuda merecía recibirla, sin importar de dónde viniera. La primavera llegó despacio a Ávila, la nieve derritiéndose poco a poco, revelando el mundo que había debajo en parches de tierra oscura y verde nuevo. El centro llevaba ya 2 meses funcionando y estaba ayudando a una docena de pequeños negocios a despegar, creando empleo y oportunidad donde antes había habido estancamiento. Victoria era feliz de una manera que Daniel nunca había visto antes en ella, no la energía maníaca de pelear batallas, sino una satisfacción profunda y asentada que venía de un trabajo con sentido y de una conexión genuina con la gente que la rodeaba. Un sábado de finales de abril, Daniel cerró el taller antes de tiempo y llevó a Victoria y a Emma al embalse que había a las afueras del pueblo. Hicieron un picnic en la orilla, Emma recogiendo piedras y tirándolas al agua mientras Daniel y Victoria se sentaban en una manta disfrutando del sol tibio de la tarde. Hablé con un agente inmobiliario esta semana, dijo Victoria de repente, con ese tono casual que usaba cuando quería decir algo importante pero no quería que pareciera demasiado importante. ¿Sí? Buscando algo. Estaba mirando la nave abandonada que hay al lado de tu taller. La que lleva años vacía. Daniel se incorporó. Eso es un espacio enorme. ¿Qué harías con ello? Pensé que quizás podríamos hacer algo juntos. Tu taller enfocado en reparaciones, y al lado, un espacio para restauración. Coches clásicos, motos antiguas, quizás algo de fabricación artesanal. Tú llevarías la parte técnica, yo la parte empresarial, y construiríamos algo que fuera verdaderamente nuestro. Era una idea audaz, el tipo de propuesta ambiciosa que Daniel habría descartado inmediatamente un año antes por demasiado arriesgada, demasiado costosa, demasiado complicada. Pero eso era antes de que Victoria le hubiera enseñado que las mejores cosas de la vida eran las que había que pelear para concebirlas. Las que había que construir desde cero.
las que había que elegir aunque te asustaran. Es un compromiso grande, dijo con cuidado. Lo sé. Pero estoy lista para los compromisos grandes. ¿Lo estás tú? La miró. A esta mujer que había transformado su vida, que le había enseñado lo que significaba vivir de verdad en lugar de simplemente sobrevivir, que había elegido su pueblo pequeño y su vida ordinaria sobre todas las opciones extraordinarias que había tenido a su disposición. Sí, dijo. Estoy listo. Victoria sonrió, y entonces hizo algo que detuvo el corazón de Daniel por completo. Sacó una cajita pequeña del bolsillo de su chaqueta, la abrió y dentro había una sencilla alianza de plata. Sé que normalmente esto lo hace el hombre, dijo, con la voz ligeramente temblorosa por primera vez en todo el tiempo que la conocía. Y sé que no seguimos ningún calendario convencional. Pero sé que te quiero, que quiero pasar el resto de mi vida contigo, que quiero ser la madre extra de Emma y construir negocios contigo y despertar cada mañana sabiendo que elegí exactamente la vida que quiero. Tomó aire. Daniel Herrero, ¿quieres casarte conmigo? Por un momento, Daniel no pudo hablar. No podía respirar. Solo podía mirar a esta mujer increíble que había llegado a su puerta sin nada y que se había negado a marcharse, que había librado batallas y construido sueños y le había amado con una fiereza que todavía le quitaba el aliento. Sí, dijo finalmente. Absolutamente, sí. Victoria le puso la alianza en el dedo y se besaron mientras Emma gritaba desde la orilla del embalse, donde había presenciado toda la escena con esa capacidad de observación que tenía para las cosas importantes. Corrió hacia ellos, exigiendo ver el anillo, declarando que ella ya lo sabía, que lo había sabido siempre. Nos vamos a casar, anunció al agua tranquila del embalse, con la voz resonando en el silencio de la tarde. Mi papá y Victoria se van a casar. Esa noche, después de que Emma se quedara dormida, sentados en el porche de Victoria bajo un cielo lleno de estrellas, Daniel miró la alianza en su mano, todavía nueva y extraña, una promesa de un futuro que construirían juntos. ¿Sin arrepentimientos?, preguntó Victoria. Ninguno. Solo que ojalá te hubiera encontrado antes. Te encontré exactamente cuando debías. Antes, ninguno de los dos habría estado listo. ¿Y ahora crees que lo estamos? Daniel pensó en su pasado, en los muros que había levantado y los miedos que había cargado, en la forma en que Victoria había visto a través de todo ello hasta la persona que podía ser si simplemente elegía ser valiente. Creo que estamos tan listos como puede estarlo cualquiera. Y creo que eso es suficiente. Se quedaron en silencio cómodo, con las manos entrelazadas, el futuro extendiéndose ante ellos, incierto y aterrador y lleno de promesas. Daniel pensó en aquella primera noche, aquella mujer desesperada llamando a su puerta, y en la elección que había tomado de abrir. Pensó en todo lo que habría perdido si hubiera dicho que no. No era la vida que había planeado. Era mejor que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Y todo empezó con una llamada a la puerta, una desconocida que necesitaba ayuda, y un hombre que decidió que eso era suficiente razón para abrirla. Porque a veces lo más valiente que puedes hacer es abrir cuando alguien llama. Nunca sabes quién puede estar al otro lado, esperando para cambiarte la vida para siempre.